Hola amigos y amigas, veamos cómo te fue en la actividad Supera los límites. 1. Escribe las siguientes sumas como una sola potencia. Observación, no es necesario calcular las potencias, piensa en las propiedades vistas. A. Aquí tenemos una suma repetida en la cual 5 a la 7 aparece 5 veces. Para resolver esta pregunta no podemos usar la propiedad de potencias de igual base o igual exponente. Recordemos estas. Una nos decía que si multiplicamos dos potencias de igual base, vamos a conservar la base y sumar los exponentes. La otra nos decía que si multiplicamos potencias de igual exponente, entonces conservamos el exponente y multiplicamos las bases. El motivo por el cual no podemos usar estas propiedades acá es que estas propiedades valen cuando hay multiplicaciones, no cuando hay sumas. Pero observa las siguientes sumas. Acá tenemos una suma repetida en la cual aparece el 3 5 veces. Aquí estamos sumando 5 estrellas y aquí estamos sumando 5 círculos. Recordemos que para abreviar sumas repetidas usamos una multiplicación. Así en el primer caso tenemos 5 veces el número 3. En el segundo caso tenemos 5 veces una estrella. Y en el tercer caso tenemos 5 veces un círculo. En el caso de los símbolos no podemos resolver, en el caso de los números sí. Pero en cualquier caso, si estamos sumando 5 cosas iguales, entonces multiplicamos 5 por la cosa que estamos sumando. Así que en el ejercicio, si imaginamos que 5 a la 7 en realidad es un cuadrado, esto nos dice que en total debiésemos abreviarlo como 5 veces un cuadrado. Sin embargo, un cuadrado estaba ocultando a un 5 a la 7. Así que esto en realidad es 5 veces 5 a la 7. Lo escribimos de esta forma para que veas que en realidad son 5 cosas iguales y no te asusta el 5 a la 7. Al escribirlo de esta forma vemos que ya no hay sumas sino que multiplicaciones. Este 5 solito lo podemos pensar que está elevado a 1. Y ahora sí que podemos usar una de estas dos propiedades. La primera, dado que estamos multiplicando potencias de igual base. Así que sumamos los exponentes, quedándonos como respuesta 5 elevado a 1 más 7, que es 8. Así que como moraleja de este ejercicio tenemos lo siguiente. Si estamos sumando varias veces la misma potencia, no podemos usar estas propiedades, pero sí podemos hacer lo siguiente. Dejamos una vez la potencia y lo multiplicamos por la cantidad de veces que aparece. Y quizás después podamos usar alguna de las propiedades de potencias. B. Aquí podemos usar lo que descubrimos en el ejercicio anterior, dado que estamos sumando varias veces la misma potencia. Así que si imaginamos que cada una de estas potencias en realidad es un círculo, podemos ver que hemos estado sumando 6 círculos. Así que podemos escribir esto como 6 veces un círculo. Sin embargo, con un círculo estábamos ocultando a 6 a la m. Y como acá tenemos un solo 6, lo podemos escribir como 6 a la 1. Y aquí se está multiplicando. Por lo tanto, ahora podemos usar la propiedad de potencias de igual base, que nos dice que si se están multiplicando, dejamos la base tranquila y los exponentes los sumamos. Así que aquí arriba escribimos 1 más n. Y número con letra no se puede sumar, así que la respuesta a este ejercicio va a ser 6 elevado a 1 más m. 2. Resuelve los siguientes problemas. A. Si a al cuadrado es 6, b al cuadrado es 15, y c elevado a 2 es 10, entonces, ¿cuál es el valor de a por b por c? Si intentamos buscar los números, tenemos un problema, dado que ¿qué número al cuadrado es 6? ¿Y qué número al cuadrado es 15? ¿O qué número por sí mismo es 10? Así que buscar los números de esa forma no nos va a resultar. Pero notemos que las potencias tienen igual exponente. Como existe una propiedad de potencias de igual exponente, veamos qué pasa si la usamos. Esta propiedad nos decía que si multiplicamos potencias de igual exponente, lo que va a pasar es que vamos a conservar el exponente y multiplicar las bases. Y aquí podemos ver que ha aparecido justamente lo que nos piden, a por b por c, sin elevado a 2. Por otra parte, si reemplazamos cada uno de estos números acá abajo, tenemos que a cuadrado es 6 y se está multiplicando por b cuadrado que es 15, por c cuadrado que es 10. Y esta multiplicación nos da 900. Así que 900 es lo mismo que multiplicar a por b por c y luego elevarlo al cuadrado.
Ahora, esto es especial, dado que 900 es lo mismo que 9 por 100. Y 9 lo podemos escribir como 3 por 3. Y 100 lo podemos escribir como 10 por 10. Ahora, si multiplicamos hacia abajo tenemos lo siguiente. 9 por 100 es 900. 3 por 10 es 30. Y 3 por 10 es 30. Así que 30 por 30 es 900. Pero si estamos multiplicando 30 por 30, que nos da 900, entonces lo podemos escribir como una potencia. Esta es 30 elevada a 2. Y esto va a ser igual a por b por c, todo elevado a 2. Pero esto es especial, dado que a por b por c se está elevando a 2 y es lo mismo que 30 elevado a 2. Y como esto es una igualdad, significa que las bases son iguales, dado que los exponentes ya lo son. Así que, ¿cuál es el valor de ABC? Es 30. B. Si 7 elevado a r más 1 es igual a 35, entonces, ¿cuál es el valor de 7 a la r? Notemos que cuando elevamos 7 a un número natural, no aparece 35, dado que 7 a la 1 es 7 y 7 a la 2 ya es más grande que 35, es 49. Así que buscar el valor de r solo no es un buen camino. Ahora, notemos que en esta potencia tenemos una suma del exponente y hay una propiedad que también tiene una suma del exponente. Esta es que cuando multiplicamos potencia de igual base, lo que hacemos es conservar base y sumar exponente. Y la clave de esto es leer esta propiedad al revés. Claro, porque si tuviéramos, por ejemplo, 3 elevado a 4 por 3 elevado a 5, si usamos esta propiedad de izquierda a derecha, esta nos dice que conservamos la base y sumamos los exponentes. Pero leer esta propiedad al revés es que nos den esta expresión y nosotros encontremos las dos potencias que multiplicaban ese número. Así que, por ejemplo, si tuviéramos 7 elevado a 4 más 2, según esta propiedad sabemos que viene de 7 elevado a 4 por 7 elevado a 2. Si tuviéramos 5 elevado a 2 más 8, sabemos que viene de 5 elevado a 2 por 5 elevado a 8. Es decir, si tenemos una potencia en el cual su exponente es una suma, lo que hacemos es separarlo en dos potencias y cada exponente será uno de los números que estábamos sumando. Por lo tanto, esto lo podemos pensar así, que 7 elevado a r más 1 vino de una multiplicación de dos potencias. La primera potencia era base 7 y exponente r. Y la segunda potencia era de base 7 y exponente 1. Dado que esta propiedad nos dice que conservamos base y sumamos exponente. Por lo tanto, este ejercicio lo podemos plantear como 7 elevado a r por 7 elevado a 1, que lo dejamos como 7, tiene que ser igual a 35. Lo interesante de escribirlo así es que 7 a la r es nuestra incógnita, es justo lo que nos piden. Y leer esta multiplicación es muy fácil, porque nos dice que cierto número por 7 es 35. Por lo tanto, este número ha de ser 5, dado que 5 por 7 es 35. Luego, 7 a la r ha de ser 5. Como observación, no te preocupes por el valor de r, porque no lo estaban pidiendo, sino que nos pedían cuánto era 7 elevado a r. C. En una isla, la población de cangrejos se duplica cada semana. Si comenzamos con 40 cangrejos, ¿cuántos cangrejos habrá la octava semana? Observación. Expresa tu respuesta como el producto de una potencia por un número primo. Es decir, nuestra respuesta tiene que ser una base, un exponente multiplicando a un número primo. Para resolver esto, ordenemos la información. Aquí escribiremos el número de la semana y aquí abajo escribiremos la cantidad de cangrejos que hay en esa semana. El enunciado nos dice que se comenzó, es decir, en la semana 0, con 40 cangrejos. Luego, en la primera semana, lo que ha pasado es que se ha duplicado. Por lo tanto, vamos a tener 40 por 2, dado que de aquí para acá duplicamos. En la segunda semana vamos a tener este número por 2. Es decir, 40 por 2 que estaba acá, se va a multiplicar por otro 2, el que está aquí abajo. En la tercera semana vamos a tener este número por 2, dado que semana a semana se duplica. Este número es 40 multiplicando con 2,
pero tenemos que agregar un nuevo 2 multiplicando, el que está acá. Ahora lo que tenemos que averiguar es qué pasa si continuamos así hasta la 8ª semana. Aquí observemos que la cantidad de cangrejos se puede escribir como potencia. Acá tenemos 40 por 2 elevado a 1, dado que hay un 2. Acá tenemos 40 por 2 elevado a 2, porque hay 2 multiplicándose. Acá tenemos 40 por 2 elevado a 3, dado que el 2 apareció 3 veces. Lo interesante de esto es que el exponente del 2 coincide con el número de la semana. Claro, porque aquí en la primera semana tenemos 2 a la 1, en la segunda semana tenemos 2 a la 2, en la tercera semana tenemos 2 a la 3. Esto nos dice que en la 8ª semana vamos a tener 40 por 2 a la 8 cangrejos. Pero nos piden que la respuesta sea potencia multiplicando un número primo. Y si bien aquí tenemos una potencia, 40 no es número primo. Así que lo que vamos a hacer es descomponer. 40 lo podemos pensar como 8 por 5 y bajamos 2 a la 8. 8 se puede escribir como 2 a la 3. Bajamos 5 y bajamos 2 a la 8. Y si ahora usamos propiedad de potencia solo con 2 a la 3 y 2 a la 8, como tienen igual base, lo que vamos a hacer es conservar y sumar exponente. Y 3 más 8 es igual a 11. Y esto se tiene que multiplicar por 5. Y así hemos llegado a la respuesta que nos pedían. Una potencia por un número primo. Así que la respuesta, como nos la pedían, es 2 elevado a 11 por 5. D. Un rey premia al inventor del ajedrez de la siguiente forma. Puso un grano de trigo en una casilla. Luego puso el doble en otra casilla. A continuación puso el doble de granos en otra casilla. Y así sucesivamente. ¿Cuántos granos de trigo puso en la última casilla del tablero? Aquí tenemos que en la primera casilla tenemos un grano de trigo, en la segunda casilla tenemos el doble, que es 2, en la tercera casilla tenemos el doble de la anterior, que es 4, en la siguiente tenemos el doble de la anterior, que es 8, y tenemos que descubrir cuántos granos de trigo habrá en la última casilla. Para resolver esto vamos a ordenar la información de la siguiente manera. Aquí vamos a escribir el número de la casilla, y aquí abajo los granos de trigo que hay en esa casilla. Así vemos que en la primera casilla hay un grano de trigo. En la segunda casilla hay 2 granos de trigo. En la tercera casilla hay 4 granos de trigo. En la cuarta casilla hay 8 granos de trigo. Y tenemos que descubrir cuántos granos de trigo hay en la última casilla. Como el tablero de ajedrez es una cuadrícula de 8 por 8, quiere decir que hay 64 casillas. Por lo tanto, la última casilla que llenamos es la que está en el lugar 64. Ahora, notemos que cada vez que fuimos avanzando de casilla en casilla, fuimos multiplicando siempre por 2. Por lo tanto, los números que están apareciendo se pueden escribir como potencias de base 2. Así, este 2 equivale a 2 a la 1, este 4 es lo mismo que 2 a la 2, este 8 es lo mismo que 2 a la 3. Lo interesante de escribirlo de esta manera es la siguiente. La cantidad de granos de trigo que hay en cada casilla siempre es 2 elevado a algo. Y ese algo lo descubrimos así. El exponente de cada base 2 no es el número de la casilla, pero puedes ver que siempre es 1 menos. Así, para encontrar los granos de trigo, el número 2 no lo elevamos al número de la casilla. Aquí tenemos 3, pero en la casilla 4. Aquí tenemos 2 a la 2, pero en la casilla 3. Por lo tanto, la casilla siempre es 1 más que el exponente de la potencia. Luego, el número que tiene que ir como exponente de esta base 2 tiene que ser 1 menos que 64. Y eso es 63. Por lo tanto, la cantidad de granos de trigo que hay en la casilla 64 es 2 elevado a 63. Bien, amigos y amigas, que estén bien.